SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy, balance de un año de reforma laboral, balance de un año de este momento. Verán que es una norma que deja la impronta de la recuperación de derechos. Frente a las normas que tanto dolor causaron de la austeridad, recuperamos derechos. Este es un acuerdo de mejora nítida de los derechos de las personas trabajadoras. Estamos convencidos desde Comisiones Obreras que va a tener un efecto en la mejora de la calidad del empleo y de la estabilización de la contratación en los próximos trimestres. Yo creo que es un buen acuerdo y yo creo que da estabilidad al país. Es un acuerdo entre trabajadores y empresarios. Yo creo que es importante. Es un paso importante. Seguro que no suficiente. Quedan cosas por hacer, pero lo reformado va en la buena dirección. Eso fue hace un año, 28 de diciembre de 2021. Eran Yolanda Díaz, Unai Sordo, Antonio Garamendi y Pepe Álvarez. Gobierno, Comisiones Obreras, COE y UGT tras la aprobación de la reforma laboral casi sobre la bocina, porque el plazo terminaba el 31 de diciembre. Una reforma pactada entre gobierno, patronal y sindicatos que se marcaba como gran objetivo acabar con algunas de las carencias del mercado laboral español. Hoy la norma cumple un año y los datos dicen que sí ha servido para acabar con al menos alguna de ellas, especialmente con la alta temporalidad y la baja contratación indefinida. La tasa de temporalidad ha caído durante este año y aún es más espectacular la subida de la contratación indefinida, que ha pasado de ser casi irrelevante porque no llegaba al 10% a suponer a día de hoy prácticamente la mitad de todos los contratos que se firman. Así que hoy vamos a hacer balance de un año de esta reforma laboral y vamos a empezar recordando brevemente su contenido y lo que cambió su entrada en vigor. Esta reforma pretendía, a grandes rasgos, dos objetivos: reducir la temporalidad y reequilibrar la fuerza negociadora entre patronal y sindicatos en los convenios. Para ello, en materia de contratación, la reforma eliminó los contratos por obra y servicio, limitó el uso de contratos temporales a un máximo de 90 días y solo en determinadas circunstancias, y estableció como ordinario el contrato indefinido, además de penalizar los contratos de duración inferior a un mes. Además, se habilitaba el fijo discontinuo como contrato básico para las actividades estacionales. Y para el segundo objetivo, el de reequilibrar la negociación colectiva, lo que incorporó esta reforma fue la recuperación de la ultraactividad de los convenios, es decir, que se prorrogaran automáticamente a su vencimiento, y además se quitaba la prelación del convenio de empresas sobre el de sector en materia salarial, de manera que se daba así más fuerza a los convenios de ámbito superior, en los que a la hora de negociar los sindicatos suelen tener más fuerza. Y un año después de la aplicación de estos cambios, hacemos balance y lo que tenemos sobre la mesa es que efectivamente la temporalidad ha bajado y lo ha hecho de forma considerable. Es de largo quizás el mayor logro de esta reforma en estos meses, porque además de reducir los contratos temporales, se ha seguido creando empleo y se ha beneficiado a colectivos que siempre estaban a la cola en temas laborales, en temas de contratación y en temas de precariedad. Estamos hablando de mujeres y de jóvenes. Seguramente pocos, algunos de los más optimistas y pocos más, esperaban estos efectos en la reforma laboral un año después, porque lo que nos confirman los datos es que hay menos temporalidad, hay más contratos indefinidos y en global hay más empleo. Elsa Llorente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jordi, sí, la reforma laboral nacía con el objetivo de reducir la temporalidad de los contratos. La media europea no llegaba al 17% y en nuestro país se superaba con creces, moviéndose del 25 al 35%. En un solo año esta tasa se ha reducido en casi 6 puntos. Hoy en España hay más de 13.800.000 personas con contrato indefinido, la cifra más alta de la historia. Y otro dato histórico, el de mujeres trabajando. Hay más de 9,5 millones de mujeres con empleo en nuestro país. El trabajo de los jóvenes
jóvenes también mejora con esta reforma. Hoy hay casi 3 millones de personas trabajando con menos de 30 años y un 42% han firmado un contrato indefinido, cuando en los años anteriores solo era el 7% los que firmaban un contrato indefinido. Hoy la ministra de Trabajo ha querido desmentir con datos a los que decían que con esta reforma se iba a destruir empleo. Hoy hay más de 20 millones y medio de empleados y empleadas, la cifra más alta desde 2008, y las personas en paro siguen por debajo de la barrera de los 3 millones desde el mes de abril, la mejor cifra en 14 años. Así que con estos datos sobre la mesa, hoy ha comparecido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para destacar la buena evolución del empleo, dice, gracias en parte, Elsa, a estos cambios laborales. Sí, Yolanda Díaz hoy ha sacado la tarta para celebrar el primer cumpleaños de la reforma laboral y en el primer minuto de su intervención ha destacado el dato récord de mujeres ocupadas en nuestro país, más de 9,5 millones. Tenemos el mayor número de mujeres ocupadas de la historia. Nunca lo habíamos conseguido antes. La incorporación de las mujeres es robusta y es sólida. Primera vela soplada, otra es la de la temporalidad. En un año ha bajado casi 6 puntos. Está en el 20,3%, la cifra más baja de la serie histórica, aunque por encima de la media europea. A lo largo de 44 años nos decían que no había alternativa, que había que elegir entre el paro o la precariedad. Hemos demostrado que esto no es verdad y que afortunadamente está cambiando el mundo del trabajo en nuestro país. Hoy España registra la cifra de contratos indefinidos más alta de la historia. Yolanda Díaz ha querido señalar cómo ha sido la evolución de la tasa de paro después de la pandemia en comparación con la de la crisis financiera. ¿Cómo llegamos a alcanzar ese punto de casi el 26% de tasa media de paro en la crisis anterior? Y ven ustedes realmente la caída y la prontitud con la que fuimos capaces de salir de esta crisis, practicando políticas públicas diferentes que tengan el diseño del mantenimiento de los puestos de trabajo y, por supuesto, de la actividad productiva, pues genera estos resultados. Esta reforma laboral, asegura la ministra, es la mejor de las que se han hecho en toda la historia. Estas 52 reformas laborales son la historia de un fracaso del mercado de trabajo en España. 52 reformas laborales que no sirvieron para cambiar el trabajo en España y que ahora, a pesar de todo lo que se nos ha dicho, en tan solo un año, hemos cambiado el paradigma del mercado de trabajo en nuestro país. La tarta del primer cumpleaños en el Ministerio hoy se la comen felices por ser además fruto del acuerdo con patronal y sindicatos a los que la ministra ha mencionado para agradecerles su labor, que culminaba un día como hoy hace un año. Visión del Gobierno sobre la reforma vista, gracias Elsa. Balance ahora de los sindicatos que, como decíamos, también formaron parte del acuerdo del que salió ese cambio legal. Hay bastantes coincidencias. Este es el balance que hace Maricruz Vicente de Comisiones Obreras. España venía liderando el ranking de la temporalidad en Europa durante 3 décadas. La apuesta por la estabilidad en el empleo que se ha hecho en esta reforma ha puesto de manifiesto que se puede crear empleo apostando por la contratación indefinida y aumentando los derechos laborales. A la vez que se ha demostrado que la flexibilidad laboral y la estabilidad en el empleo son perfectamente compatibles. Queda recorrido para mejorarlo, pero no hay ninguna duda que el avance es sustancial. Y tenemos también valoración de UGT, en la voz de Fernando Luján. Nos propusimos combatir la precariedad que se había instalado en el mercado laboral español. Hoy se están alcanzando niveles récord de afiliación a la Seguridad Social, siendo el contrato indefinido el contrato tipo por el que se incorporan las personas al mercado de trabajo. También la prioridad aplicativa del convenio de sector en materia salarial, y que el convenio de empresa solo pudiera mejorarlo, ha supuesto que se hayan mejorado las condiciones salariales de las personas trabajadoras. Entre los que estos días están poniendo números al impacto que está teniendo la reforma laboral, hay que sumar también al Banco de España, porque en su último informe trimestral ha calculado en un artículo el impacto sobre el consumo que ha tenido la aplicación de la reforma, porque está estudiado que si un trabajador tiene más estabilidad en su puesto de trabajo, gasta más.
Y los cálculos que ha hecho el Banco de España apuntan a que la conversión de contratos temporales a indefinidos que se ha producido durante este año de vigencia de la reforma laboral puede haber contribuido a que se hayan gastado 3.000 millones de euros más en conjunto de 2022, 3.000 millones de euros más gastados que en caso de que no se hubieran transformado estos contratos. Este es uno de los impactos fuera del mercado laboral que puede haber tenido, según el Banco de España, la aplicación de esta reforma. Aunque es verdad que siguen quedando camino por recorrer porque se ha reducido la temporalidad, pero seguimos con tasas superiores a la media europea, aunque la brecha se esté reduciendo. Y siguiendo con la comparación con el resto de Europa, seguimos teniendo aquí una tasa de paro que encabeza la europea, 12,5%, la media europea es del 6%, según Eurostat, y entre los jóvenes el paro sigue también a la cabeza de Europa, con un 32% de desempleo juvenil, que es también aquí el doble que la media europea. Hace un año, cuando analizamos la reforma laboral que se acababa de aprobar, nos acompañó en este programa para ayudarnos a hacerlo Jesús Laera. Jesús Laera, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid. Un año después, ¿se puede decir que la reforma laboral está cumpliendo los objetivos que se planteó? Sí, el principal objetivo era reducir la temporalidad y los datos están ahí. Se está reduciendo sustancialmente temporalidad, está aumentando la contratación indefinida y todo ello tiene una repercusión muy positiva en el empleo. Yo creo que la reforma tenía como principal objetivo reducir los márgenes de flexibilidad excesiva concentrada en la temporalidad y trasvasarlos a otro tipo de flexibilidad que también fue potenciada por la propia reforma, la flexibilidad interna. Y un mercado laboral con más contratos indefinidos y una mejor flexibilidad interna, pues tiene una respuesta más adecuada y más positiva de empleo. Es evidente que se ha reducido la temporalidad, que ha aumentado la contratación indefinida, pero decíamos también que seguimos lejos de la media europea. No sé si una vez acabado, digamos, el impacto inicial de la reforma laboral, la temporalidad puede seguir bajando o ya estamos en unos niveles en los que nos vamos a estancar porque el impacto de la reforma se va viendo menguado. Sí, el descenso de la temporalidad ha sido muy acelerado, prácticamente un año. Se ha conseguido el objetivo que podría plantearse en 3 o 4 años de aplicación de la reforma y quizá pues ahora exista un estancamiento. La reforma tampoco va contra la temporalidad, o sea, deja márgenes suficientes a las empresas también para, a través del contrato de circunstancias de la producción, utilizar temporalidad con ciertas limitaciones. Y esa secuencia que se está repitiendo prácticamente, ¿no? Mitad de los contratos indefinidos, sí, mitad temporales, pues seguramente se repetirá en los próximos meses. Hay un debate que se ha abierto desde algunos sectores en los últimos meses sobre los fijos discontinuos, que es una de las vías de flexibilidad que incorpora esta reforma laboral para poder hacer precisamente estos ajustes sin impactar en despidos y sin impactar en altas tasas de temporalidad, porque estos fijos discontinuos se mantienen para aquellos trabajos más estacionales. Esto no distorsiona los datos de su impacto, porque siempre se han considerado estos fijos discontinuos como trabajadores. Sí, el fijo discontinuo es la clave de bóveda de la reforma laboral pactada. Es la vía que ha hecho posible una transición rápida de un modelo de alta temporalidad a un modelo de mayor contratación indefinida, teniendo en cuenta que hay estructuras productivas que tienen periodos de actividad y periodos de inactividad a lo largo del año. Y eso antes se cubría básicamente con trabajadores temporales y se ha logrado incentivar a las empresas para que utilicen la modalidad fijo discontinuo. Eso ha hecho que en estructuras productivas de consumo masivo de temporalidad, pues ahora se utilice mucho la modalidad fija discontinua. Otro de los aspectos que quería cambiar la reforma laboral tenía que ver con las fuerzas negociadoras en los convenios colectivos, al recuperar la ultraactividad y quitar la prelación del convenio de empresas sobre el del sector en cuestiones salariales. Aquí, un año después, ¿tenemos datos que nos puedan permitir decir si ha funcionado o no?
Creo que es pronto porque la propia reforma daba precisamente de transición hasta ahora, hasta el 31 de diciembre, para que los convenios afectados por la medida de que se apliquen las cuantías salariales sectoriales en vez del convenio de empresa que estuviera por debajo de esas cuantías, pues se tenían que ir adaptando a lo largo de este año. Yo creo que el año 2023 va a ser un año muy interesante para evaluar el objetivo de aumentar salarios a través de los convenios sectoriales y no convenios de empresa a la baja que quería la reforma, ¿no? Yo creo que todavía es pronto. Es verdad que se ha cruzado la inflación en la propia negociación colectiva, lo que ha provocado ciertos bloqueos, y quizá sería el momento también, el 2023, para recuperar la idea de un acuerdo social de negociación colectiva que pueda desarrollar los propios contenidos de la reforma, ¿no? Lo hablábamos antes con los fijos discontinuos, que necesitan de acuerdos colectivos sectoriales adaptados a cada sector, y también la medida de prioridad de convenio colectivo sectorial en salarios, pues también necesita la cobertura de acuerdos sectoriales que la fortalezcan, ¿no? Y yo creo que habría que hacer un llamamiento a los que pactaron la reforma laboral, ¿no? Para tener esa responsabilidad desde todas las partes, ¿no? Recuperando también desde el gobierno cierto espíritu de diálogo social que se ha deteriorado, y también a los agentes sociales, pues pedirles esa responsabilidad que tuvieron con la reforma laboral, que ha tenido un éxito importante en el mercado de trabajo, para desarrollar la propia reforma laboral. Pues Jesús Laera, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Complutense de Madrid. Gracias por atendernos. Buenas noches. Encantado. Hasta luego. Este es el balance de un año de aplicación de esta reforma laboral. Menos temporalidad, más contratación, más empleo un año después. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.